Hola, es un gusto poder saludarlos en este día y dar en primer lugar el agradecimiento que corresponde al equipo de Visión 800 Global, en especialmente al Dr. John Lee por este tiempo, por esta posibilidad de compartir con ustedes en estas 5 clases que vamos a estar teniendo de ahora en adelante, una clase de 1 hora aproximadamente cada una de ellas, para hablar acerca de lo que es y la necesidad de la Iglesia en este tiempo de una antropología sociocultural. En primer lugar, antes de entrar a la unidad 1, déjame detallarte o describirte lo que van a ser estas 5 unidades. Hablaremos en primer lugar de una antropología bíblica y tendremos algunas reflexiones al respecto. En segundo lugar, la unidad número 2, estaremos hablando de la antropología como disciplina científica. Allí explicaremos los alcances, objeto, metodología, relevancia y fundamentalmente la pertinencia para cada uno de nosotros y para el desarrollo de la misión de la Iglesia. Estaremos hablando en el capítulo 3, en la unidad 3, acerca de la antropología social, de qué se trata, qué alcance tiene, cómo nos impacta. En la unidad 4 estaremos hablando de la influencia de la hipermodernidad en la cultura. A veces nosotros quedamos con conceptualizaciones que ya pasaron. De hecho, es común hablar entre muchas personas y de manera diaria o cotidiana respecto de la posmodernidad cuando ya tiene más de 30 años. Hoy estamos viviendo en la hipermodernidad y vamos a dedicarle una unidad para hablar acerca del impacto en la cultura cotidiana y globalizada. Y luego estaremos hablando para finalizar en la última unidad, la unidad 5, acerca de la relación de la cultura y la misión. Y en este aspecto veremos cómo la antropología cultural es de suma importancia para cada uno de nosotros a la hora de poder desarrollar y llevar a cabo la misión. Así que vamos a estar comenzando y quisiera hablarte de la antropología bíblica. Decirte, en primer lugar, qué es la antropología bíblica desde la perspectiva del Antiguo Testamento. En ese sentido, vamos a notar, vamos a darnos cuenta que si buscamos en las Escrituras, en la Biblia, un concepto que defina lo que el hombre es o una definición de hombre, no lo vamos a encontrar, no está, no existe en la Escritura una conceptualización acerca de lo que es el hombre. No hay definiciones en la Biblia sobre lo que es el hombre. Por lo tanto, vamos a tener que buscar conceptos que tienen que sí ver con el hombre mismo y vamos a apelar en este sentido a la forma en la cual Dios expresa lo que es el hombre. Por ende, no tenemos una definición directa, pero sí en la Biblia vamos a encontrar conceptos que expresan lo que piensa Dios respecto del hombre y lo que para Dios somos cada uno de nosotros, es el hombre. Así comienza la palabra del Señor en el libro de Génesis, recordarás capítulo 1, los famosos versículos 26 y 27, dice, te leo literal, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si vos lees con atención el primer capítulo del libro de Génesis, te vas a dar cuenta que cuando Dios termina de crear todo lo que nos rodea, la creación en sí misma, con excepción del hombre y la mujer, dice la palabra que vio Dios que era bueno. Pero cuando termina de crear al hombre y a la mujer, vas a leer en el versículo 31 que Dios dice que era muy bueno. Ese muy bueno no es menor. Nosotros estamos creados a imagen de Dios y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Déjame darte una cita textual.
Cuando la palabra se refiere a que somos imagen de Dios, no está haciendo foco en nuestra fragilidad o vulnerabilidad, sino todo lo contrario. Dice Tetamansi, la expresión bíblica de que el hombre es imagen de Dios no intenta destacar la fragilidad humana, sino por el contrario, el hecho de que este ser débil está llamado a participar de la grandeza y bondad divina. Dios no enfatiza nuestra vulnerabilidad, de hecho estamos en un contexto pandémico, estamos atravesando la influencia del COVID-19, de uno de los virus de la familia de los coronavirus. En muchos países del hemisferio norte ya están atravesando una segunda ola mucho más virulenta y vertiginosa que la primera en el hemisferio sur. Por lo menos aquí en Argentina, donde yo vivo, estamos viviendo de manera concreta y tangible la primera ola con efectos realmente significativos, no solamente sanitarios, sino económicos y sociales. Pero esta fragilidad que vemos del hombre no es enfatizada por Dios, sino todo lo contrario. Lo que Dios trata de enfatizar cuando el Génesis habla de la creación del hombre es de la relación que Dios persigue y busca tener con Dios y con el hombre. Esa relación que busca tener con cada uno de nosotros va a ser el eje central. Obviamente Jesucristo, sin dudarlo, a partir de esa relación va a tener un protagonismo fundamental a lo largo de toda la Escritura. Vamos a ver, si seguimos hablando de antropología bíblica en el Antiguo Testamento, ¿qué significa el hombre como imagen de Dios? ¿Qué alcance tiene esto? En primer lugar, decirte que el hombre ejerce señorío. Dios le dio la posibilidad, esto es lo que dice la palabra, de ser la corona de la creación, de ser la obra perfecta, maestra de Dios. En ese sentido, Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para señorear por sobre, como leímos, todas las especies. Tenemos la autoridad delegada de Dios. Y esa autoridad obviamente tiene que ver con que fuimos creados a imagen de Dios. Pero en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta y considerar que no solamente ejercemos señorío sobre la naturaleza, sino que tenemos la terrible responsabilidad dada por Dios de ser administradores. Y cabe decir que en este sentido, en este aspecto, por lo menos no nos está yendo muy bien que digamos. La naturaleza sí, como dice San Pablo, está gimiendo en este tiempo, no solo por efectos de la pandemia, por el calentamiento global, por la injusticia social, por los niveles de pobreza y de marginalidad, más en un continente como el nuestro, latinoamericano, sino que estamos desangrando virtualmente de cara a las próximas generaciones los recursos naturales. Dios nos puso como administradores de la naturaleza, no como depredadores de la misma. Y esta es una responsabilidad que cada uno tenemos y que Dios puso en el hombre en el momento de la creación. En tercer lugar, ¿qué significa que el hombre está hecho a imagen de Dios? Que tenemos y estamos llamados como propósito eterno dado por Dios a tener una relación con Dios. Y vamos a ver más adelante qué significa esto de tener una relación con Dios. El hombre es un ser pensante, es un ser espiritual, es un ser almático, es una unidad multidimensional que no solamente es imagen de Dios como posición de administrador y de señorío, sino fundamentalmente es un ser que necesita tener relación con Dios. Aún incluso aquellos que se llaman agnósticos o ateos necesitan reemplazar de alguna manera esa necesidad de Dios, que lo vamos a ver más adelante, por alguna otra cosa. Entonces diremos, yo no creo en Dios, pero en algo va a depositar su fe. Será en sí mismo, en su riqueza, en sus posibilidades, en su capacidad, en el partido, en su concepción política, en algo va y tiene la necesidad de depositar su creencia y su esperanza, porque medularmente, naturalmente, originariamente el hombre fue creado para tener una relación con Dios. En cuarto lugar,
El hombre tiene alma, algo que nos distingue del resto de la creación. Precisamente nuestra relación con Dios se puede retroalimentar, podemos expresarla, manifestarla, tener libre albedrío, emocionalidad, sentimientos. Esto es distinto respecto del resto de la creación. Nuestra alma es eterna. Dios nos creó con el propósito de estar con Él por toda la eternidad. Y esto es algo que tiene que ver, así como Dios es eterno, así lo llaman los judíos aún hasta el día de hoy al Señor. Le dicen el eterno, el increado. También nuestra alma es eterna porque está hecha a imagen de Dios. Finalmente, ¿qué significa esta relación, esta materialización del hombre como imagen de Dios? Lo que dijimos, que somos eternos. Como Jesús les dice a los discípulos, el cuerpo obviamente es frágil, dice San Pablo lo mismo, estamos sujetos al desgaste natural del cuerpo, incluso llegará la muerte, pero esto para el cristiano no es ni más ni menos que la posibilidad de disfrutar toda la eternidad con Dios. El alma es eterno, el cuerpo perecerá, pero Dios nos dará un nuevo cuerpo glorificado, distinto, que ya no se enfermará ni tendrá calamidad alguna, porque estamos hechos a imagen de Dios y como Dios es eterno, también nosotros lo somos, aunque temporalmente haya que estar sujetos a la corrupción del cuerpo material. El hombre, como te dije, es un ser hecho, creado, pensado por Dios para el pacto, para la alianza. Dios se compromete con las promesas que le da a su pueblo Israel y a cada uno de nosotros, y vas a ver la evolución de los distintos pactos que tiene Dios con su pueblo. El pacto con Noé, con Abraham, ¿sí? Con Moisés, con David. Dios se relaciona con nosotros por medio de la alianza, por medio de pactos. Dios se compromete a mantener sus promesas y lo hace de cara a Israel, siempre y cuando obviamente Israel también se comprometa a guardar en obediencia y fidelidad lo que Dios manda y ordena. Ejemplo, vas a leer las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio capítulo 26 y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, y vamos a ver también que esa posibilidad de relacionamiento, como obviamente te lo digo como abogado, cuando hay dos partes que se comprometen a algo, las dos partes tienen que cumplir. Cierto es que Dios siempre cumple su parte, el problema es que el hombre a lo largo de la historia obviamente no lo hizo. Desde esta perspectiva, Dios entiende y vivencia a Israel como el pueblo elegido. Nosotros en Cristo y por medio de la adopción hecha por la fe en Jesucristo y por el sacrificio de la cruz, también somos el pueblo elegido. ¿Qué significa esto antropológicamente? Que Dios seleccionó, eligió voluntariamente a Israel y a cada uno de nosotros como el pueblo a través del cual relacionarse y permitir que ese pueblo sea quien tenga un protagonismo a lo largo de la historia de manera distinta, de manera diferente. Le da la promesa de la tierra, le da la famosa tierra prometida, y todos, como continuadores de esa promesa, tenemos la promesa de que un día estaremos delante de Él, ya no en una tierra que puede corromperse, sino incorruptible. Esa herencia nos alcanza por toda la eternidad. ¿Qué pide Dios también en el Antiguo Testamento en esta relación y que tiene que ver que seamos imagen de Dios y particularmente en cabeza de Israel? Israel tenía que bendecir a las naciones. Israel tenía que ser el eje de la proclamación directa e indirecta de quién era Dios, de quién era el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios todopoderoso. En esto Israel
falló a lo largo del tiempo muchas veces, pero también la iglesia cristiana ha fallado muchas veces en el hecho de bendecir, de salir, de ir, de anunciar, de proclamar, de decir, de testificar quién es Dios, quién es Jesucristo y la importancia que tiene nuestra relación con el Creador a partir de la imagen que Dios modeló, talló, perfeccionó en cada uno de nosotros. Si vamos a considerar la antropología bíblica desde el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que hay un drástico cambio. Y ese cambio en el Nuevo Testamento está dada porque la idea del hombre como imagen de Dios adquiere un carácter distinto, distintivo, particular, puesto que ya no significa solamente que tenemos una impronta divina y que somos cabeza de la creación, administradores de la creación y ejercemos señorío sobre la creación, sino que ahora el hombre, por ser imagen de Dios, es considerado en un aspecto más dinámico, más relacional, como dijimos. Es decir, como algo que tiene que reproducir el hombre. Y a partir del Nuevo Testamento, Dios nos da el ejemplo a imitar, los pasos a seguir, las huellas a transitar, y el modelo a imitar entonces es Jesús. Cristo es el hombre perfecto. Pablo va a decir en Romanos el nuevo Adán, el motivo por el cual nosotros vivimos, pero también la fuente de la relación que tenemos con Dios a partir ya no solamente de ser simplemente imagen de Dios, sino de resaltar el aspecto relacional y de testimonio a los demás con un parámetro nuevo, que se incorpora en el Nuevo Testamento, el ser como Jesús fue. Ejemplo os he dado, dice Jesús a los discípulos en Juan 13:15, para que como yo hice vosotros también hagáis. Esto quiere decir que en el Nuevo Testamento hay un cambio de paradigma. Ya no alcanza con ser corona de la creación, que seguimos siéndolo por supuesto, ya no alcanza con ser los herederos de la promesa, los receptores de la tierra prometida, de tener la responsabilidad de anunciar de Dios a las naciones, sino que tenemos en esa dinámica relacional la responsabilidad de ser como Jesús fue. Y va a decir la palabra, Pablo dice en Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. La imagen del Padre es Jesús. La imagen manifiesta de Dios es Jesús. A esa imagen, a partir del ministerio y del sacrificio de Jesús, cada uno de nosotros está llamado a ser y a imitar. Jesús, déjame decirte, desde una perspectiva netamente antropológica, era diferente. Jesús era distinto. Y anda conceptualizando esta palabrita que aparece ahí en azul más claro, dentro de las subculturas que modelaban la vida cotidiana del Imperio Romano del primer siglo, respecto de cada una de esas subculturas, esos grupos de afinidades culturales que en superposición, justaposición y aún de manera contraria se fueron modelando o formando en el primer siglo del Imperio Romano. Obviamente muchos de ellos venían desde tiempo antes, pero convivían, vivenciaban en la cultura romana de la época. Estaba la cultura global romana, el mundo era conocido occidentalmente, manejado por el principal
imperio del momento, que era el Imperio Romano, y debajo del paraguas de la cultura romana que se daba a la corte o que se ponía en el paraguas de globalidad en aquel tiempo, convivían bajo el paraguas de la romanidad distintas subculturas que en el día a día marcaba la identidad de cada sector social. Jesús no solamente fue diferente respecto del gran paraguas de la cultura romana, pensá que era un mundo, si bien sociológicamente no corresponde hacer esto desde la técnica, comparar sociedades, pero cabe decir era un mundo muy similar al que tenemos hoy, era un mundo globalizado. El Imperio Romano era un mundo que tenía particularmente, más allá de las divisiones y de cada una de las perspectivas culturales y idiomáticas, un idioma común que era el latín, el que usaba el imperio. Tenían redes de comunicación y de transporte y vías marítimas que hacían que el comercio sea fluido y que el traslado de un lugar al otro sea absolutamente libre, dinámico. Por eso se desparramó tan vertiginosamente el cristianismo, pero era también un mundo altamente espiritualizado como el que tenemos hoy, donde había convivencia y mixtura de creencias y de posicionamientos religiosos y espirituales, con lo cual cuando vos trazás en una primera dinámica comparativa los aspectos o las características principales del Imperio Romano de aquel tiempo, vas a ver que nuestra sociedad contemporánea, en nuestro hoy, había bastantes cosas que coincidían. Dentro de ese mundo, culturalmente rico, diverso, vasto, había subculturas, esto es, como te dije, grupos minoritarios que estaban unidos entre sí por creencias comunes, por vivencias conjuntas, y esto les permitía tener una identidad común, respecto diferente del resto, aunque estaban obviamente todas bajo la cultura romana, que era absolutamente diversa, como te dije, pero Jesús era distinto. ¿Distinto a quiénes? Obviamente distinta a los fariseos. De hecho, vos vas a ver, si lees atentamente el Nuevo Testamento, Jesús desafía abiertamente a los fariseos. Quizá el lenguaje más duro que Jesús tiene respecto de las personas, que rara vez sucedía, es respecto de los fariseos, de los religiosos de la época. Este grupo fariseo puntilloso en el cumplimiento de la norma, de la ley, esta casta entendida en la ley de Moisés, que había complicado tanto la práctica cotidiana del judaísmo, hace que Jesús los recrimine de manera muy dura. Jesús, obviamente, no podía entrar, no podía asimilarse a la subcultura de los fariseos. Era absolutamente distinto. De hecho, públicamente, él marcaba la diferencia respecto de los fariseos. Pero tampoco Jesús podía ser considerado un saduceo, los descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote de Salomón, esta casta oligárquica de sacerdotes que tenían dentro de sí, metidos en su propio ADN, la conceptualización del rito, del sacerdocio necesario, obviamente, estamos hablando de Israel del primer siglo, que tenían incluso algunos aspectos que diferenciaban notoriamente de la práctica del Evangelio por parte de Jesús. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en los milagros, Jesús los hacía a diario. Sin embargo, creían en la puntillosidad del rito y en la necesaria intervención sacerdotal. Jesús tampoco podía decirse que entraba en el grupo de la subcultura saducea. Obviamente, Jesús tampoco podía ser asimilado a los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los revolucionarios judíos que empezaron incluso como un partido de participación política que luego fue incrementándose y desarrollándose hasta ser un grupo revolucionario activo que por guerras de guerrillas y por asaltos de sorpresa luchaban de manera resistente contra el Imperio Romano. Era un grupo de violentos que quería o pretendía
por medio de la violencia desterrar a Roma de Israel. Obviamente esto nunca sucedió, como te imaginarás. Algunos de los apóstoles de Jesús, como Pedro, como Judas, eran miembros de los celotes. Sin embargo, Jesús plantea una diferencia respecto de ellos. Por eso la fascinación de Judas Iscariotes, que en su intencionalidad, independientemente de que termina entregando a Jesús, independientemente de que Juan 13 dice que Satanás estaba en el corazón de Judas, en su concepción cultural y antropológica, lo que Judas estaba diciendo es, pensando desde esta perspectiva subcultural específica, si Jesús es capaz y siente el rigor de la espada romana, sin duda él que es el elegido, él que hizo tantos milagros, va a hacer que Israel sea libre. Obviamente esa pretensión cultural no se materializó nunca, pero esta era la cultura, la escala, la expectativa valorativa que tuvo Judas en el momento de entregar a Jesús. Obviamente Jesús tampoco podría ser englobado dentro de los esenios, ese grupo de religiosos extremos que se apartaban, como pasó en la Edad Media respecto de muchos grupos ascetas, eran los que se iban al desierto para no contaminarse con el pecado, con la ciudad, con los grandes centros urbanos. Jesús no era un esenio, por el contrario, se acercaba a la gente, buscaba a la gente. Jesús no entraba en lo que se conocen como los gnósticos, los que por tradición filosófica griega pensaban que el cuerpo era lo malo y solo el espíritu era lo bueno, lo bondadoso, lo generoso. Jesús se encarnó, vamos a ver más adelante en este curso lo que eso significa, pero Jesús se encarna. Obviamente Jesús no podía ser englobado dentro del Imperio Romano, dentro de la cultura romana per se, absolutamente sincrética, espiritualizada, una mentalidad de conquista, de sujeción, de aculturación. Jesús era un judío fiel a la palabra, comprometido con la palabra, que vivía en la práctica lo que Dios había dispuesto en su corazón respecto de la ley. Jesús tampoco podía ser asimilado al grupo de los gentiles. Pero tampoco Jesús podía ser asimilado a un grupo de sincretistas, de aquellos que iban salpicando mixturas de creencias, el famoso panteón romano, pero que en el día a día veían y salpicaban distintas prácticas religiosas y espirituales. Como te das cuenta, Jesús no entraba en ningún modelo. Jesús era diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque Él es la imagen de Dios. Y ahora nosotros también, en este tiempo que es el que nos toca, estamos llamados a tener ya una imagen de Dios impregnada por el carácter de Cristo, con un eje dinámico relacional que nos ayude a ser como Jesús fue. ¿Cómo fue Jesús? Básicamente distinto, diferente. Si seguimos hablando de la antropología bíblica en el Nuevo Testamento, entonces vamos a darnos cuenta de que hay efectivamente un cambio de paradigma. Aparece Jesús, y a partir de él incluso hasta la historia se divide. Hay un antes y un después del nacimiento de Jesús. Ese cambio de paradigma trae consigo un cambio en la filiación. ¿Qué es un cambio en la filiación? Jesús es hijo natural de Dios, es la manifestación de Dios, es el Hijo de Dios puesto y entregado por cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos por adopción.
Esto es lo que dice Pablo en Romanos 8:17, te lo leo textual. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa esto de que somos hijos por adopción? Tenemos una nueva filiación. A partir del pecado original, nuestra relación con Dios quedó fracturada y Jesús se constituye como mediador suficiente y ahora nosotros, por la fe en Él, pasamos a ser hijos, herederos, coherederos. La manifestación de Jesús, como te darás cuenta, no solo es un cambio de paradigma, es un cambio en la filiación, en nuestra relación con Dios. El segundo cambio tiene que ver con un cambio de cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en la cual contemplamos el mundo. Es la forma y la manera desde la cual vemos el mundo y actuamos en el mundo a partir de lo que nosotros creemos. Nuestra visión, por ende, debe cambiar. Vos vas a ver a lo largo del Nuevo Testamento, particularmente a San Pablo, hablando de que ya no somos parte de la vieja naturaleza, sino de la nueva. Ya no estamos sujetos a los frutos de la carne, sino a los frutos del Espíritu. Ya no vivimos como vivíamos antes, sino que ahora hay un cambio. Precisamente nuestra visión de la vida, nuestra visión de relacionarnos con nuestro entorno, con el otro, con la otredad, cambió. Uso la palabra a partir de la cultura de Jesús y uso esa palabra para no hablar solamente del reino de Dios, porque cierto es también que a lo largo de la historia de la Iglesia, en nombre del reino de Dios, se produjeron muchos desastres. Entonces yo prefiero usar el término la cultura de Jesús para referirnos a la vivencia exacta, correcta, real de lo que significa que el reino de los cielos venga a la tierra. Debemos hacer lo que Él hizo. Debemos hacer lo que Jesús realizó. Cuando vos vas a Juan capítulo 14, hay 3 versículos particulares. Jesús, a la hora de decirle a sus discípulos y a las personas que lo seguían y obviamente a nosotros, de qué forma podemos dar cumplimiento y de qué forma Él puede visibilizar nuestra obediencia, es absolutamente práctico. Fíjate lo que dice Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En este versículo tenés el secreto del avivamiento. Por años, por décadas, la iglesia evangélica, en reuniones, clínicas, encuentros, seminarios, no digo que esto esté mal ni mucho menos, nos encerramos y nos esforzamos en buscar la plenitud de Dios. Acá estaba el secreto. ¿A quién se le manifiesta Dios? ¿A quién se le manifiesta Jesús? Manifestar es no solamente como Moisés abriendo el mar o como David venciendo a Goliat, o como siendo preservados del horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, o de la cárcel como Pablo y Silas. ¿A quién se le manifiesta a Dios en toda su potencialidad y gloria? A aquel, como dice Jesús, que obedece y guarda, le da cumplimiento a su palabra. Y Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y nuevamente, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuál es la medida de nuestro amor a Dios? El nivel de obediencia. En la misma medida que obedecemos, Dios mide nuestro amor. Y como dice Jesús, por el contrario, versículo 24, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y las palabras que habéis oído no son mías, sino de mi Padre.
cambia la cosmovisión. A partir de la obediencia, Dios mide nuestro amor, pero a partir de nuestro amor podemos hacer y realizar la misión. Ya no con nuestros parámetros, ya no con nuestros esquemas, ya no con nuestras formas, sino ahora haciendo exactamente lo que Cristo hizo. Pero también cambiaron nuestros valores. Jesús resume de manera magistral o majestuosa en Marcos 12:30 los mandamientos de toda la ley. Obviamente el primero de ellos, el famoso Yemá judío, amarás a Dios con todo tu ser. Dice el texto, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a hablar de esto, el hombre es un ser multidimensional. Amar a Dios es amar a Dios con todo nuestra integralidad multidimensional expuesta integralmente. Y en segundo lugar, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando vos ves en la práctica que hay personas a las cuales les cuesta amar al prójimo, es simplemente porque ellos mismos no se aman. Pero esta imagen de Cristo que cambia nuestra relación dinámica con Dios a partir del Nuevo Testamento, no solamente nos da un cambio de filiación, no solamente trae o conlleva un cambio de paradigma, fundamentalmente también encierra un cambio de valores. Avanzando un poco más, Jesús plantea, como te dije, este cambio de cosmovisión, y eso significa entonces que el Evangelio es una contracultura, en palabras del famoso teólogo inglés John Stott, respecto de todas las culturas. Pero acá quiero hacer un paréntesis desde el punto de vista antropológico. Dios le dio libertad al hombre a través del libre albedrío, aún incluso para rechazarlo, y el hombre es libre de rechazar a Dios. La cultura, la contracultura de Jesús, porque cuando nosotros cumplimos el Evangelio automáticamente se van a disparar respecto de la cultura de cualquier tiempo, de cualquier país y de cualquier tribu que nos rodee, distintos posicionamientos, distintas alarmas amarillas. No es lo normal perdonar al enemigo, no es lo normal amar al enemigo, no es lo normal poner la otra mejilla, no es lo normal en ninguna cultura al que te roba la túnica darle la capa. Por eso es una contracultura. Pero eso no significa que tenemos que avasallar a las culturas. No respetar al otro en su cultura es no respetar su dignidad dada por Dios, porque todo hombre es creado a imagen de Dios, y respetar su ambiente. Jesús modificó la vida de muchas personas a su alrededor en su ministerio público, pero no por eso hizo o confrontó culturalmente con ellos. Lo que sucedió fue que terminaron teniendo pautas de modificación en un proceso que hizo el Espíritu Santo, nunca por la fuerza. Déjame que te lo diga con este gráfico. ¿Qué es lo primero que hace el Evangelio con una persona? Cambia la primera capa, es como la cáscara de una cebolla. La primera capa es el comportamiento. El que cree en Cristo, si antes era alcohólico, ya no toma más. Si antes engañaba a su mujer, ahora es fiel. Si antes robaba, ya no roba más. Si antes era un pecador, ya trata y se esfuerza en no pecar. Cambia la primer capa de nuestro actuar cotidiano, que se llama y es el comportamiento. Es lo primero que la gente ve, el cambio de hábitos. Mira, esta persona es diferente. Pero hay todo un proceso
Por eso es tan importante enfatizar no solo la conversión de las personas, sino en segundo lugar lo que yo llamo la desconversión, porque si no, terminamos teniendo cristianos que van justaponiendo creencias de manera sincretista porque nadie les dijo que estaba mal. Entonces, ahora van a la iglesia, ahora creen en Cristo, pero también tienen otras prácticas paganas porque no hubo nadie que en su proceso de discipulado, que no dura 3 meses, a lo largo del tiempo le haya ido enseñando y formando. Jesús no agarró a los discípulos, les hizo la oración de fe, el curso de bautismo y los dejó en 3 meses. Lo más fácil que cambie es el comportamiento. En segundo lugar, el cambio de comportamiento tiene aparejado un cambio en las costumbres. Es el segundo plano de modificación conductual de las personas. El que tenía la costumbre de beber no solo ya no bebe, sino que perdió la costumbre de beber. El que tenía la costumbre de ser infiel no solo ya no es infiel, sino que dejó de ser una costumbre, un hábito, una acción cotidiana, sistemática y reiterada. Y lo más difícil de cambiar, el corazón de la cebolla, la profundidad de nuestro ser, es, como dijimos antes, cambiar nuestra cosmovisión y ver el mundo tal como Jesús lo ve. Y vos dirás, ¿cómo lo ve Jesús? Es simple, está en los evangelios. Lo que Jesús hizo es lo que tenemos que hacer. Y este es el gap, déjamelo graficártelo de manera simple. Agarrá una hoja, poné una línea al medio, esta está un poco así movida al propósito, y empecé a escribir todo lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento. Y del otro lado, particularmente en el Sermón del Monte, ¿sí? Particularmente el Sermón del Monte. Y del otro lado de la hoja anda escribiendo qué cumplís en tu accionar cotidiano y qué no. Y eso te va a dar la primera pauta si el Espíritu Santo trabajó en tu vida a nivel de comportamiento y costumbre, pero no llegó a cosmovisión o llegó a cosmovisión también. Y así, ¿yo amo a mis enemigos o no? ¿Yo le daría la capa al que me robó la túnica o no? ¿Yo oraría por el que me maldice o no? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme por aquel que me persigue y me maltrata o no? Y anda completando del otro lado. La diferencia, el gap de diferencia, no es ni más ni menos que el punto de mejora que cada uno de nosotros tiene y que solamente el Espíritu Santo en esa relación dinámica puede ayudarnos a modificar. San Pablo escribe casi al final de su ministerio, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, extendiéndome hasta la meta. ¿Sabes cuándo vas a dejar de crecer y de desarrollarte? El último minuto que tengas vida en esta tierra. Hasta ese punto siempre hay un punto de mejora. Decirte, si fuéramos a Juan y desde una mirada absolutamente antropológica, no hay evangelio posible sin encarnación. No hay misión de la Iglesia sin encarnarnos en medio de la cultura en la cual Jesús nos puso. Es imposible. Jesús se encarnó. Siendo Dios, se encarnó. La aculturación en nuestra visión se da como parte de un proceso que lidera el Espíritu Santo, pero no negando la cultura del otro, sino permitiendo que sea transformada esa cultura, manteniendo su riqueza, pero transformada para ser apreciada en cuanto a la práctica de la imitación de la imagen de Cristo. No lo hacemos por la fuerza, por medio de la imposición, con dogmas, creencias, ritos, con formas por años. La Iglesia discutió pavadas. La Santa Cena es una vez al mes, son todos los encuentros, son 2 veces al año, hay que cantar coros, hay que cantar himnos, usamos batería, no usamos batería, el mensaje dura 45 minutos o dura media hora. Pavadas que no están en la palabra.
no es la imposición de ritos, creencias y formas, es la visibilización de Jesús interviniendo e irrumpiendo en la vida de aquellos que son sus discípulos. Por ende, necesitamos reconocer la otredad, el reconocimiento del otro, que puede ser distinto y de hecho es distinto porque cada uno de nosotros, por ser imagen de Dios, somos irrepetibles. No hay, aunque sean gemelos, dos personas que sean iguales. El otro, por más parecido que sea a mí, es distinto, pero también está el otro que es absolutamente distinto. Y la otredad del otro no significa descalificarlo, estigmatizarlo, invadir su diferencia cultural, sino todo lo contrario. Tenemos la tarea de facilitar que la obra del Espíritu Santo en el otro pueda hacer que aprenda con H a Cristo. En los evangelios Jesús siempre fue al otro, esta es la verdad, para dignificarlo, pero también para transformar su realidad. Y vas a ver a Jesús yendo de una ciudad a la otra, llegando de un lugar y yendo al otro. Nunca estaba quieto, nunca estaba estático, nunca estaba en un mismo lugar mucho tiempo. Él iba donde estaba la necesidad, incluso donde estaban los leprosos. Una casi pandemia en el norte de la Palestina del primer siglo. Allí estaba él, iba donde estaba la gente en la necesidad. No me imagino a Jesús sentado en su oficina esperando que alguien le pida verlo. Jesús fue al otro, pero respetando la cultura del otro, lo dignificó y transformó su realidad cotidiana, permitiendo que el Espíritu Santo, a partir de su encuentro con él, pudiera transformar su día a día. Dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 y 23, después podés leerlo más tranquilamente y de manera más confortable, pero ahí vas a ver a Pablo haciendo un esfuerzo impresionante. Dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que estaban sujetos a la ley como sujeto a la ley, a los gentiles como si fuera gentil, a los débiles me he hecho débil con tal de ganar a los débiles. Y así Pablo va relatando. Pablo no era alguien que manipulaba a la gente. Pablo trataba de entender el otro, entender al otro, la otredad, y a partir de ahí establecer vínculos de relacionamiento que de manera más pertinente, más eficiente le permitan acercarse al otro. Sin acercamiento no hay posibilidad de misión. Por eso Jesús iba. Por eso Jesús se acercaba. Esto es lo que dice Lucas 9 y Lucas 10, en la misión de los 12 y de los 70, vayan a las ciudades y entren en las ciudades y bendigan. En primer lugar, bendigan a las ciudades y entren en la casa de los que los reciban y coman lo que les pongan delante, entablen una relación, les dice Jesús, porque sin una relación es muy difícil predicar. Y Jesús le dice, y luego sanen a los que estén enfermos. Bendíganlos. ¿Y sabes cuál es el cuarto, el último punto? La iglesia maravillosamente lo invirtió y es el primero, pero es el último. Y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Antropológicamente no hay manera de llevar a cabo la misión sin acercarse, sin tener relación con el otro y sin entender al otro. Esto es lo que hizo Jesús, esto es lo que hizo la iglesia a lo largo del tiempo. Déjame decirte que el hombre es una unidad multidimensional. La persona es una sustancia individual de naturaleza racional, somos seres racionales y de carácter multidimensional. No es dicotómico, el alma separado del cuerpo y del espíritu. El Nuevo Testamento enfatiza al hombre como un ser que es una unidad integrada, así como Dios. Son tres personas conviviendo de la misma esencia y los tres son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y todas tienen la misma esencia y dignidad de la misma manera el hombre, porque el hombre es imagen de Dios, es imago Dei. Entonces no hay posibilidad de dicotomizar, de dividir, de separar al hombre.
Pero el hombre es mucho más que alma, cuerpo y espíritu. Es personalidad, es cultura, es acción, es educación, es temperamento. La persona es una unidad sociocultural que necesita de un evangelio integral. Por años ese debate, la ayuda social o solo lo espiritual, es un debate errado. Jesús hacía las dos cosas, le daba de comer y al mismo tiempo sanaba a la multitud. El Evangelio siempre es integral. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, ¿te acordás? Se pone en pie Jesús y dice, el Señor me ha enviado. Y es así, Dios lo envió a las ovejas perdidas de Israel, pero lo mandó con un propósito. Y lo dice claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Como te das cuenta, el Evangelio es integral. El problema es que Jesús, antes que Salvador, de hecho nunca en el Nuevo Testamento se predica a Jesús como Salvador, sino como Señor. Cuando Jesús es Señor de tu vida, automáticamente debajo de su señorío, obviamente es tu Salvador, tu sanador, el que te fortalece, el que cuida de ti, el que te da alivio, el que te sostiene. Pero siempre Jesús en primer lugar es Señor y el hombre debe ser predicado de manera integral, en una dimensión física, en una dimensión social, en su contexto. No sirve extrapolar experiencias de lugares diferentes porque el hombre es un ser social y cultural en su contexto, en su realidad. En su dimensión espiritual, obviamente esto lo tenemos claro, pero también en su dimensión cognitiva, emocional. No tenés que forzar a la gente para que todos levanten la mano, para que todos hagan esto. El hombre no se masifica, es un ser individual y también adora respetando su integralidad y su individualidad que no puede ser avasallada. Y su dimensión trascendente. El Evangelio trasciende no solamente a cada uno de nosotros, sino que por toda la eternidad los que creemos en Jesús, como dijimos, somos almas eternas, estaremos delante de Él. La persona como ser relacional y social y cultural entonces tiene necesidades básicas, la necesidad de ser como Cristo fue, la necesidad de hacer, el cumplir la misión, el desarrollar la misión, el llevar adelante la misión, la necesidad de tener aquellas cosas materiales que son necesarias e indispensables para el desarrollo cotidiano de nuestra vida y eso también tiene un anclaje social y cultural. Y la necesidad de pertenecer. Todos somos miembros de la familia de Dios. El hombre básicamente es un homo religiosus. El hombre está creado para tener una relación con Dios. Y como te dije, aún los que dicen no creer en Dios tendrán que reemplazar esto con otra cosa. Pero el hombre debe depositar su fe en algo. Esto es así. El hombre como ser social y cultural, al ser creado a imagen de Dios, tiene la capacidad de crear, como Dios creó, de inventar, como Dios lo hizo, de transformar su entorno, su medio, tal como Dios lo hizo, separando las aguas de la tierra, dando vida. Cada vez que Jesús llegaba a un lugar, transformaba la realidad de las personas que estaban en ese lugar. Algunos finalmente no creían en él, pero no podían dejar de reconocer que Jesús había cambiado la realidad de esas personas. Y cuando le preguntan a Bartimeo quién lo sanó, Bartimeo dice, miren, yo no sé si es profeta, si no es profeta, si está bien, si está mal, lo único que yo sé es que habiendo nacido ciego yo veo. Y ante el hecho indiscutible de la transformación de la realidad, obviamente a los fariseos no le hacían gracia, pero tenían que reconocer que el milagro estaba hecho.
Obviamente que a los fariseos y a los religiosos no le hacía gracia, pero ¿saben qué? Lázaro estaba caminando de nuevo. Siempre Jesús produce transformación. Sin transformación real no hay una eficaz proclamación del Evangelio, porque el Evangelio es precisamente transformación. El hombre como ser social, por su naturaleza, es social. Así lo dice Aristóteles, el hombre es un ser social. Pero antes de esa definición del famoso filósofo, ya lo decía la Biblia, ¿sí? Por eso Dios creó a Adán y a Eva, y a Adán le creó a Eva para que Adán no esté solo, dice el texto. Nos creó seres sociales y se es en la medida que podemos coexistir, en la medida que somos con otros. Se es en tanto se coes. Esto es, se es con el otro. Robinson Crusoe es una novela, no es realidad. Fuera de nuestro contexto social no podemos desarrollarnos. De hecho, nosotros nacemos en un contexto y en una sociedad heredada que día a día vamos contribuyendo, modificando y retroalimentando. Pero somos en la medida que somos con el otro. Y en el Nuevo Testamento obviamente va a aparecer la noción de cuerpo, de cuya cabeza sin duda es Cristo, pero el resto del cuerpo se necesita funcionalmente. Dice Pablo muy magistralmente en Corintios, nos necesitamos porque no solamente somos seres sociales, sino que somos parte de un cuerpo que es la Iglesia. El único que tiene autoridad final sobre la Iglesia es Cristo. En este mundo de relación, en este mundo de sociabilidad, en esta sociedad que cada una tiene sus diversos matices, hay un idioma común. Esto nos moldea culturalmente. La raíz de nuestra cultura es nuestro idioma. Agarrá un bebé recién nacido y lo llevas a Japón y va a ser japonés. Lo llevas a Francia y va a ser francés. Lo llevas a Argentina, va a ser argentino. Y lo llevas a Cuba y va a ser cubano. ¿Qué es lo que modeló a ese bebé? Su idioma y la cultura. La cultura y el idioma nos moldea. Agarrás, como te dije, un bebé recién nacido y llévalo a cualquier lugar. Y esa es la cultura y el idioma que lo va a modelar, que lo va a dar a luz. Las leyes que regulan nuestra convivencia, nuestras pautas de comportamiento social, están regulados por la costumbre, pero también por las leyes que tienen distintos tipos de normas. Y de hecho nosotros tenemos nuestra propia cultura evangélica, hablamos como evangélicos, vivimos como evangélicos, escuchamos música evangélica, leemos libros evangélicos, tenemos nuestro idioma común, somos culturalmente una subcultura dentro del resto, que no siempre, lamentablemente, y tenemos que marcar la diferencia, tienen que ver con la cultura novotestamentaria de Jesús. Y a veces enfatizamos más la cultura de Jesús que la cultura evangélica, o en el peor de los casos la cultura evangélica antes que el ser parecido a Jesús. El hombre como ser social y cultural, va a decir Taylor en 1871, puede ser estudiado de manera o por métodos etnográficos, pero desde un sentido netamente etnográfico, vamos a ver más adelante qué es esto. El Taylor decía, el hombre es ni más ni menos que un complejo de creencias, arte, moral, derecho y costumbres. Vos va a decir que la cultura es la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas de la conducta de los individuos que componen un grupo social determinado y que se es en relación con el otro, colectiva e individualmente, pero fundamentalmente en un ambiente natural y de compartir con el otro. Levi-Strauss va a definir cultura como un sistema de comunicación regido por intercambios de valores, idioma común, simbología común,
En ese sentido, el lenguaje nos moldea. Nuestra forma de hablar marca lo que somos y quiénes somos. Y tenemos muchos ejemplos que podríamos dar, pero pensá por un momento la experiencia negativa que a veces tiene una persona que por primera vez entra a nuestras iglesias. No entiende nada, no entiende lo que decimos, no entiende lo que hacemos, no entiende lo que cantamos, no entiende lo que anunciamos. Si no fuera por la obra de Dios, nunca sería salvo. Y el lenguaje nos moldea. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Gertz va a definir la cultura como un conjunto de símbolos, otra vez refiriéndonos a los idiomas, penetrantes y duraderos. ¿Sí? Las palabras van marcando el ritmo del tiempo, del traspaso del tiempo. Hay palabras como pasacassette que ya no se usan simplemente porque ya no hay más pasacassettes. El idioma también va acompañando las modificaciones culturales y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo es la relación de la Biblia con la cultura para ir terminando? La fe, en palabras de Torres Quiroga, es siempre fe de hombres concretos, en tiempo y en espacios de la historia concretos y en una cultura concreta y determinada. Dice la palabra Gálatas 4:4 que en el cumplimiento del tiempo Jesús nació. No fue una improvisación divina, nació en un contexto. Imperio Romano del primer siglo. Nació en un lugar preciso, ¿sí? Nació en Belén y nació en una cultura que modelaba esa escena, la cultura hebrea del primer siglo de la historia. Dios siempre habló en tiempo, espacio y cultura determinados y de distintas formas, va a decir el autor de Hebreos. Dios siempre hablando de muchas maneras y a través de muchas personas, pero Dios siempre respetó la cultura y la fe del hombre en el ámbito temporal, espacial y cultural de cada uno de ellos. Y vas a ver que no habla de la misma manera con Noé, con la que habla con Moisés, o la que habla con David, o la que habla con Pedro, o como habla con nosotros. Dios respeta el espacio cultural, el espacio social concreto en el cual estamos inmersos. El problema lo tiene la Iglesia cuando trata de reproducir mecanismos fotocopiadamente como si fueran soluciones mágicas, sin respetar el espacio, el tiempo, la cultura y la dinámica social del lugar en el cual estamos inmersos. En ese sentido, Gálatas 4:4 es preciso, pero Jesús se relacionaba con los demás a partir de las subculturas de los demás. No repetía siempre el mismo libreto, no decía siempre lo mismo. Entonces vas a ver a Jesús hablando con los pescadores de pesca. Así llamó a Pedro y a Juan. Vas a ver a Jesús hablando con los agricultores, a partir de la agricultura. La parábola del sembrador. Vas a ver a Jesús hablando con los religiosos a partir de la vivencia de la fe auténtica y con un lenguaje religioso. Pero también vas a ver a Jesús hablando con los romanos a partir de la autoridad y diciéndole a Poncio Pilatos qué es la verdad y confesándole yo soy la verdad. En un lenguaje de autoridad. Jesús iba adaptando el discurso, no cambió nunca los principios del discurso ni la esencia, pero a cada una de las subculturas le hablaba en el lenguaje, en la forma y de la manera que ellos podían entender. Se ocupaba de llevar el Evangelio lo más transparentemente posible para que sea pertinente y eficaz, algo que hoy nosotros deberíamos resaltar particularmente. Finalmente decirte que para que haya transformación cultural, la consistencia siempre es vital. Y déjame graficártelo. Cuando vos agarrás el Sermón del Monte y las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, vas a ver una réplica casi perfecta de que Jesús lo que dijo efectivamente lo cumplió y lo vivía, a tal punto que en la cruz terminó cumpliendo lo que él había dicho en el Sermón del Monte. Pero yo os digo,
ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Te acordás la frase? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que te pido es misericordia y no sacrificio. ¿Te acordás en la cruz? Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón que estaba a su lado. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo de Juan que amaba, le dijo: mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo le dijo: he ahí a tu madre. Estableció un vínculo con ellos. Jesús sabía que ambos necesitaban mutuamente relacionarse como seres sociales que eran. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El que cree en mí no tendrá sed jamás. Para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. ¿Te acordás el texto? No hay un amor más grande que el que uno ponga la vida por sus amigos. Todo está cumplido, le dice al Padre, consumado es. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús termina gritando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Déjame decirte que cuando la gente no ve consistencia entre lo que decimos y lo que vivimos, entre lo que proclamamos y lo que hacemos, no importa en qué cultura sea, no importa en qué tiempo sea, no importa en qué época sea, difícilmente pueda creer cuando no ve que nosotros practicamos lo que decimos que somos. Nos encontramos en la próxima clase, sin antes decirte, para cerrar, que una manzana solo puede dar manzanas. Aunque ore, ayune y me esfuerce, un manzano va a dar manzanas, nunca va a dar naranjas. Por eso es más importante ser que hacer. Y esto es importante tenerlo presente. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo encuentro.